Hola a todos, hoy tenemos un tema que es muy interesante. Vamos a hablar desde nuestro sistema nervioso, tanto en nuestro cuerpo como en el territorio, cómo está realmente conectada esa parte aparentemente consciente con nuestra parte aparentemente inconsciente y cómo a través de ellos es que realmente tomamos acción y cómo esas acciones están relacionadas con el estado interno en el cual nos encontramos. Y esto aplica no solamente para nuestro cuerpo, sino también aplica para nuestras relaciones y para nuestros territorios. Así que hoy vamos a hablarles de un proyecto bien interesante que Alba y yo tuvimos la oportunidad de realizar conjuntamente en un territorio maravilloso que además nos da una entrada a mirar esas dos perspectivas, ¿no? Para los que no me conocen, soy Pau Bravo, cofundadora de Symbiotic y anfitriona de este podcast AN Sostenible. Así que hoy hablaremos de estos temas tan interesantes relacionados con cómo tomar acción consciente, una acción sostenible que nos lleve a los resultados que queremos, tanto a nivel personal como a nivel también de nuestros proyectos y a nivel territorial. Por eso le doy la bienvenida a nuestra invitada y gran amiga hoy, Alba Sandoval. Albita, bienvenida. Gracias, Pau, y gracias a las personas que ven tu podcast, que sé que son muchas personas que están interesadas en el tema de la sostenibilidad y de la forma de llevar esto a todos los ámbitos de la vida. Entonces me parece muy valioso estar acá y Muy gracias especial. por Y eso. ya que estamos hablando este mes venimos de manejar el tiempo y ahora vamos a hablar del tema de cómo pasamos a esa acción consciente, quiero que nos cuentes desde tu experiencia más personal, quién es Alba, quién es Trébola y qué nos convoca hoy aquí. Bueno, primero que todo, gracias, Pau, por abrirnos. Digo abrirnos porque lo acabaste de decir muy bien, como a mí como Alba y a mí como Trébola, como si fuéramos dos personas en una. El espacio de tu podcast y de esta conversación que hemos podido ir desarrollando, no solo ahorita, sino con el tiempo de lo que llevamos conociéndonos y en particular de este proyecto que mencionaste hace un momento. ¿Quién es Alba? Yo soy una persona amorosa, una persona que tiene un propósito que es el de cuidar la vida y que en ese cuidar la vida han llegado muchas manifestaciones para ese propósito y una de esas es Trébola. Y Trébola me ha permitido como persona individual y como persona colectiva o jurídica con Trébola lograr tener esa posibilidad de llegar a territorios que yo no pensaba, en mi cabeza no estaba llegar a tantos sitios, pero sí la intención de conectar con otras personas, con otros seres en ese propósito común de cuidar. Entonces, eso fue lo que de una u otra forma llevó a que coincidiéramos en este proyecto que mencionas, que creo que para las dos ha sido muy transformador y que nos ha permitido, como decías al inicio, también empezar a ver las cosas desde otras perspectivas. Entonces, para mí eso es muy valioso y creo que el trayecto que llevo yo en todo este tema con Trébola, desde lo ambiental, me ha permitido ver eso, como realmente no somos los mismos todo el tiempo. Me encanta tenerte aquí en nuestro espacio y quiero que vayamos alrededor, que todos nos quedemos como con esta frase porque queremos que alrededor de esto construyamos toda esta conversación. Antes de cambiar lo que haces, definitivamente tienes que cambiar el estado desde el cual actúas. Total. Y aquí vamos a hablar de identidad, pero también vamos a hablar del sistema nervioso central, pero también vamos a hablar de cuál es la diferencia entre actuar desde un sistema regulado, actuar desde un sistema que no está regulado. Y ahí es donde hablamos también cómo nos afecta el estrés, etcétera, en todos estos temas, pues. Ujú. Así que empecemos por eso, Albita. Empecemos hablando y aterrizando esta conversación como cómo afecta
cuando vivimos en ese estado de estrés crónico, esa toma de decisiones, tanto personales como en el territorio y hacia dónde nos llevan estas acciones cuando simplemente estamos, el cerebro literalmente cambia como su forma de operar cuando estamos en esas, ¿cómo lo has vivido tú desde todos estos años? Porque además Trébol tiene una trayectoria bastante amplia, ya cumplieron 22 22 años. años y tiene una experiencia muy interesante que siento que nos puedes compartir. Gracias, Pau. Pues yo creo que a tu pregunta, antes de la respuesta, antecede otra pregunta para mí y es, ¿cómo nos damos cuenta que estamos estresados? Me ¿O encanta. cómo nos damos cuenta que estamos en un estado desregulado? Y realmente ese proceso de darse cuenta es, creo yo, que el primer paso para poder accionar todo lo demás. Y desde mi experiencia personal, como tú me preguntabas, creo que la primera vez que yo me di cuenta que estaba actuando bajo los niveles del estrés o bajo el efecto del estrés fue cuando médicamente me dijeron es que todos tenemos adicciones y no necesariamente tiene que ser a sustancias externas, ¿cierto? Sino pueden ser a sustancias que el mismo Internas. cuerpo genera. Y en este caso hay muchas personas, incluyéndome, que somos adictas al estrés. Entonces fue como una revelación casi, What? ¿cierto? Como de, ¿qué? O sea, ¿cómo así? O sea, yo adicta ¿Qué? al estrés, ¿cómo así? Pare, un momento. Entonces son como esos momentos de claridad que te hacen un par, ¿sí? Y en ese par es como empezar a entender qué es el estrés, qué genera el estrés, qué hace que el estrés se vuelva crónico, ¿sí? Y cómo eso finalmente se ve reflejado en las personas que están contigo, alrededor tuyo, y el más grande, pues a nivel territorial o planetario. Además, hablando de esos sistemas, ¿no? Ujú. Primero es mi sistema individual, yo como persona, mi sistema con el entorno con el cual vivo en el día a día y también ese sistema proyecto, sistema empresa, sistema trabajo y además sistema ciudad, territorio. Correcto, así, digamos que para ponerlo en un paralelo muy similar a lo que estás diciendo, es yo como célula, Exacto. yo como Organismo, órgano, órgano. ¿sí? O sea, si yo soy la célula, el hígado, como mis otras células del hígado, o sea, mi primer entorno está, luego como ese cuerpo, ¿cierto? Que es ese territorio un poco más grande, y como luego esa externalidad que es esa, pues, o sea, todo lo que se ha reflejado a nivel planetario. Entonces, esa fue como la primera parte para entender cómo el sistema se puede regular o desregular y desde dónde se regula o se desregula. Entonces, este tema de sabernos de cierta manera, casi todos, porque creo que en esta modernidad no creo que muchos se salven de esa adicción al estrés, al estar en ese frenesí de subir, de bajar, de ir, de venir, de que el Total. cronograma, de que el tiempo, de que se cerró la convocatoria, todos estos elementos hacen que estemos en estado de supervivencia. Y al estar en estado de supervivencia, el cuerpo envía señales de hay que estar dispuesto a correr, Alerta. alerta todo Se el tiempo. activa la amígdala de estoy en peligro. Exacto. Y en ese peligro, pues es poco probable que tú puedas tener ideas más lúcidas o más claras respecto no solo a ti mismo y a cómo actúas, sino a ese entorno que uno quiere transformar, llámese a través de un proyecto, a través de una empresa, a través de un colectivo, etcétera. Entonces, creo que la primera fase de esa comprensión del actuar tiene que ver con cómo estoy sintiéndome yo, aquí y ahora, porque también hay que tener claridad de que no todo el tiempo nos sentimos de la misma manera, pero los estados crónicos quedan ya como una capa que permanece. Entonces, si mis reacciones son automáticas, es muy probable que es porque esté bajo los efectos de ese cortisol del estrés. Entonces, es un ejercicio de autoobservación, en principio de la persona, en este caso de mí, pero luego externo hacia el otro, porque entonces cuando yo veo a alguien que viene con ese acelere y con todo este, bueno, rápido, no sé qué, entonces yo misma digo, yo creo que estoy acá adentro así, entonces paro,
observo sin juzgar, porque al final esto es un reflejo del uno del otro, y como qué es la información que me está trayendo esa persona. Me está trayendo la información de que estamos acelerando. Bueno, entonces mi invitación para que un proyecto al final tenga una regulación distinta es como paremos y miremos cómo estamos, ¿sí? Cómo me siento. Entonces, no sé, hoy me siento enérgica, hoy me siento bien, hoy me siento como con toda la actitud, pero hay días en que no me puedo sentir igual porque mis ciclos también son diferentes. Entonces, y si mi ciclo y tu ciclo no están alineados, que es lo más seguro, porque no todos estamos en la misma forma, entonces, ¿cómo buscamos esos momentos de corregulación para que finalmente se pueda establecer como un sistema más tranquilo a la hora de emprender, co-crear o tomar decisiones? Eso. Maravilloso. Bueno, sigamos con nuestra conversación ahora sí. Después de estar aquí conversando, que me parece rico tenerte aquí en mi hogar, así como muy natural, como quiero que se convierta el tema de la sostenibilidad para cualquier persona y por eso hacemos esto. Y ahora hablemos entonces de cómo nos ha transformado este proyecto que nos unió. Nosotros empezamos a trabajar en un proyecto muy interesante en Mesetas Meta, un proyecto al cual llegamos en el 2023. Wow, ya pasa el tiempo rápidamente. Y en este proyecto tuvimos la oportunidad de trabajar con firmantes de paz, tuvimos la oportunidad de trabajar con campesinos, con recicladores de oficio, eh, uniendo como todos los temas tanto a nivel de sostenibilidad, de manejo de residuos, de capacidades y desarrollo de habilidades tanto técnicas como también power skills, porque ya me niego a decirles soft Son- skills, eh, y cómo también empezamos a relacionarlo un poco con turismo, con cómo transformar las mentes y, como lo veníamos hablando, de cómo regular también, regularnos a nosotras mismas en eso, porque además les vamos a contar cómo fue también, yo tuve también mis hallazgos en este propio proyecto, pero cómo podíamos trasladar, como tú lo decías, si nosotros somos un organismo o una célula, cómo me relaciono yo con el entorno, cómo afecto ese entorno dependiendo de cómo estoy. Y si yo tengo esa capacidad de autorregularme, tomo mejores decisiones, tomo acciones más alineadas con el objetivo que queremos lograr y con los resultados, ya no estoy en modo supervivencia desde ese cerebro que está crónicamente en el estrés, sino que puedo empezar a tener claridad para obtener unos resultados distintos. Entonces, como también desde las personas logramos que proyectos, relaciones y territorios tengan unos resultados diferentes. Así es. Cuéntanos un poquito desde tu óptica, ¿cómo fue el desarrollo de este proyecto? ¿Cómo ese proyecto realmente nos cambió a ti y a mí la vida, la perspectiva y la forma de autorregularnos? Porque esto es toda una historia en relación a esa historia de cómo te diste cuenta de ese estrés, que primero es muy importante, aprender a darnos cuenta. Entonces, ¿cómo te diste cuenta y cómo este proyecto no solo nos ayuda a darnos cuenta, sino también a transformar? Bueno, pues son varias preguntas, Muchas. muchas preguntas en una. Bueno, ¿cómo me di cuenta? Tengo que antes de contar ese momento exacto, irme un poco antes a contar que yo llevo alrededor de unos 16 años ya en procesos de transformación personal. Y esto me ha llevado a estarme constantemente haciendo preguntas, ¿sí? Y a empezar a ver al otro, no como un otro aislado, sino como, de cierta forma, un reflejo de algo que consciente o inconscientemente está dentro de mí. Entonces, bajo esa perspectiva y bajo ese trabajo continuo de transformación personal, he venido caminando diferentes proyectos que convergen en una palabra que justamente tiene que ver con la transformación. Y independientemente del resultado, porque en este caso estaba enfocado a la economía circular, pasa por un proceso de transformación al final. ¿Sí? Entonces, ese resultado que uno ve
dentro de un proyecto como hacia dónde quiero ir, se convierte casi que en la punta del iceberg de muchas cosas que hay debajo. Entonces, haber llegado a ese proyecto fue la suma de muchos elementos, haber tenido la posibilidad de estar contigo y con otras personas valiosas también para nosotros en esa co-creación, fue como un llamado, básicamente a expandir y a, llamémoslo así, como subir de nivel ese, esa forma de ver y pensar el territorio que habito, que es este primer cuerpo, y el territorio en términos de espacio, ciudad, porque yo tenía en mi cabeza que Sumapaz era Bogotá y Bogotá, pues Bogotá región y la ruralidad, pero en mi cabeza no estaba que Sumapaz tenía una parte al otro lado de la montaña que es mesetas. Y al entrar como en ese mapa ya un poco más amplio, empecé a darme cuenta de cómo todo lo que nosotros creemos que pasa en un lado y no afecta al otro, sí pasa y sí afecta. Y cómo eso que pasa del otro lado también También afecta a afecta. este lado. Entonces, digamos que pues, empezando por ahí, yo creo que logré una comprensión distinta de lo que ha sido la violencia en nuestro país y de cómo la hemos vivido cada una de las personas que habitamos este país. Total. Y desde ahí una conexión, yo diría que empática, pero profunda, con el dolor del otro. Y eso hizo que yo viera en esos espejos cómo estábamos todo el tiempo en reacción, ¿sí? En reactividad, en responder, en saber que el otro me está hablando, pero tal vez no pensando que me está hablando para aportarme, sino como para atacarme. Y ahí fue donde empezó a haber esa conciencia de cómo me di cuenta de que yo estaba hiper estresada e hiper llena de cortisol porque todo el tiempo empezábamos a actuar colectivamente en reactividad. Entonces, eso acompañado obviamente de terapia. O sea, todo esto acompañado de terapia y de procesos que van acompañados de lo médico también, porque pues en mi caso, por antecedentes de salud, pues esto no es aislado, o sea, no es como el proyecto por un lado y lo que piensa lo va a decir por otro lado y la salud va a decir por otro lado, no, porque también en ese estrés empieza a haber un pensamiento de separación y realmente no estamos separados. Entonces, llevar esa conciencia para mí fue luego decir como, ok, si yo estoy estresada, pues ¿cómo puedo pedirle a otros que han tenido probablemente más estrés que yo en la vida por las situaciones que han tenido que sortear una cosa distinta? Y ahí pues empieza todas estas metodologías que en conjunto aplicamos, que fue un reto mayúsculo porque hacer ver que esa esencia o esa parte de abajo del iceberg era lo primero que había que mover antes de llegar a la punta del iceberg, pues nos costó mucho esfuerzo y también mucho estrés de paso, porque era tratar como de mover una montaña de muchas creencias y de muchas formas que habitualmente hay en estos territorios. Y que llegar con una propuesta disruptiva como fue la nuestra, pues fue entrar en un terreno inexplorado, no solamente para quienes estaban allá y a quienes buscaron el proyecto, sino para nosotros como ejecutores. Entonces, fue ver todo esto desde una complejidad mucho más amplia, pero entender también que eso que yo estaba aportando en mi estrés o no estrés, también le estaba aportando al territorio. Me gusta eso, para ponerlos un poquito en contexto y contarles de qué se trató este proyecto, porque cuando hablas de transformación creo que es algo muy bonito porque este proyecto nos transformó a nosotros como seres humanos, transformó la relación que nosotros veníamos teniendo y además también transformó la forma en la que nos relacionamos con las personas y a la final es un proceso de transformación, ya que voy con eso. Era un proceso, un proyecto en el cual todos los actores, en este caso llamados Plastipaz, hacen la transformación de materiales plásticos, de residuos plásticos de mesetas para poder obtener un producto final. En ese entonces estaban haciendo un producto que por la forma en la que lo estaban haciendo no era viable, no era sostenible y necesitábamos darle un- una transformación, necesitábamos ver
cómo sí logramos que este proceso fuera sostenible en el tiempo para todos los actores que estaban ahí involucrados. En ese proceso de identificar cuáles eran como todos estos temas fue que llegamos al punto de decir, ok, podemos enfocarnos mejor en algo no tan macro, un poco más micro, pero que distintas personas puedan manejarlo, puedan ser parte, podamos recoger los materiales de distintos lugares que a la final también Meseta se empezó a hacer un lugar mucho más turístico y ese turismo pues también empieza a dejar más residuos, más movimiento y nuestro propósito era lograr que no solamente el proyecto fuera sostenible, sino este turismo que se empieza a dar allá emergente también fuera sostenible y no dañara los territorios tan hermosos que tiene el Meta, porque tiene unos lugares increíbles y cómo a través de la recolección de estos residuos se transforma ese residuo en un souvenir precisamente para el turista, articulando toda la cadena de valor, Plastipaz incluido. Y ha sido un proceso lento de transformación consciente, pero que ha sido muy, muy importante. Bueno, y así como podemos verlo, pues precisamente todo este proyecto fue la transformación, primero propia, luego de las personas en territorio conjuntamente, esa co-creación real y a la final cómo eso se transforma en un producto que es como ya el estado final y de cómo esto va avanzando. Y en esto yo quisiera hacerte una pregunta, Albita, de esas preguntas incómodas. Y aquí sí Es que te la voy a leer. ¿Cuántas veces en tu trabajo has visto o has sentido tú misma que le pedimos a las personas que actúen diferente sin primero darles las condiciones para que su cuerpo pueda hacerlo? yo creo que eso viene en el automático mismo de cómo vivimos en la actualidad. Es decir, esa es una constante en donde, como hablaba anteriormente, nos fijamos un objetivo, ¿cierto? Que viene siendo como la punta del iceberg, pero no estamos viendo qué es lo que sostiene todo para llegar allá y lo que sostiene un proyecto, un ejercicio colectivo, es el cuerpo. Entonces, cuando llegamos a los diferentes espacios, no nos damos cuenta que venimos todos con muchas cargas, muchas cosas en nuestra cabeza y también en nuestro cuerpo físico, ¿no? Cansancios acumulados, dolores que de pronto nos aquejan, ya sea de un corto tiempo o de un largo tiempo cuando son crónicos, pero que al final suman a la forma en la que la persona está dentro del espacio. Entonces, si yo vengo con un dolor de cabeza y vengo con migraña, pues probablemente mi atención y mi posibilidad de interactuar con el otro no va a estar tan abierta porque hay algo que previo me está de alguna manera como consumiendo. Y así, si uno lo mirara em, colectivamente, persona a persona, se va a dar cuenta que cada quien trae su propia carga, por decirlo de alguna manera, y eso casi nunca se evidencia dentro de un equipo. Hace muchos años y hablando de los procesos de transformación y de un proceso muy particular que también fue muy significativo para mí, que fue la red Bacatá, la cultura viva comunitaria, entramos a estudiar diferentes prácticas, entre esas la comunicación no violenta. Y ahí descubrí herramientas que nos ayudan justamente a equilibrar esa dinámica y no exigir cosas donde no hay esa posibilidad. Entonces, una de las prácticas que, si recuerdas, hacíamos era preguntarle a la gente cómo está, cómo llega, ¿sí? Entonces, la mayoría de gente en el automático también contesta bien. Bueno, ¿y qué es bien para ti? Entonces, vamos más profundo. O sea, no, pues entonces ahí la gente empieza ya a decir, no, es que estoy pensando entonces en que deje la estufa prendida. Pues si yo sé que tengo la estufa prendida, probablemente no me va a poder enfocar acá, ¿sí? Y cuando tengo esa información de las personas con las que estamos desarrollando algún tipo de proyecto, pues es más fácil poder entender y empatizar esa dinámica con las mismas personas. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, que pasa mucho en las comunidades, que la persona que hace la labor del campo tiene que ordeñar,
y tiene ciertos horarios para ordeñar, porque eso no es como que ordeño a medianoche y no pasa nada. En ese momento, si yo entiendo cuál es su dinámica de tiempo, probablemente yo no alargo la sesión, hago que sean en unas fracciones que a ellos, a las personas les facilite poder estar también en su dinámica tranquilos. Y cuando hay tranquilidad, hay regulación. Y cuando hay regulación, pues hay más atención plena para lo que estemos haciendo. Y probablemente ese resultado final de esa materialización de lo que queramos hacer se puede dar de una manera más fluida. De acuerdo, y ahí has tocado algo que me parece muy interesante y es cómo respetamos primero el estado en el que cada persona está, porque no podemos pretender que todas las personas estén en el mismo estado que nosotros, eso no va a pasar, Ujú. siempre todos tenemos X o Y, pero además también cómo respetar los ciclos naturales, por decirlo así, de tanto de los procesos, de las personas, así como la naturaleza tiene unos ciclos, así como nosotros tenemos un ciclo en el que dormimos en la noche, nos despertamos, tenemos hambre a ciertas horas, es necesario respetar esos ciclos también en los proyectos y en las comunidades y territorios para que finalmente los temas se den como esperamos. Pues, o por lo menos fluyan más asertivamente, porque a Bueno, veces sí, porque no siempre se dan como esperamos. que sí, a veces la A mayoría veces. no sale como esperamos. Total, total. Ahí me surge una inquietud, o bueno, más bien como una reflexión, y es, si no podemos lograr que todas las personas, digamos, puedan estar reguladas para tomar acción sostenible desde un lugar mejor, probablemente sí podemos, eh, primero, ayudar a que tanto nosotros como las personas puedan identificar en qué punto está Ujú. y poder brindar entonces esas herramientas para que puedan en algún momento autorregularse, para que así en esos procesos que no son ya, que no es de hoy a mañana, puedan empezar a tomar decisiones diferentes desde un estado más tranquilo. Y ahí vuelvo digamos, la pregunta inicial o la frase inicial que les decía, y es, para poder actuar diferente, pues primero necesito ser una persona diferente, pero solamente me doy cuenta de que soy una persona diferente cuando me autoobservo, cuando me autorregulo, cuando tengo prácticas, respeto mis ciclos y así, digamos que empiezo a tener un paso a paso para poder tener un, un resultado diferente. Y ahí me gustaría hablar entonces de cómo esto también está muy relacionado, ya un poquito más profundo, ya un poquito más espiritual, y es que nuestro cuerpo, y desde la ancestralidad lo sabemos, es muy sabio y nos da alertas y nos da señales que a veces no tenemos en cuenta. Es más, hace poquito leía en un libro que me estoy releyendo que, que el cuerpo te avisa con 6 meses de anticipación una enfermedad, por ejemplo. Entonces te va mandando pequeñas señales para que tú la tengas en cuenta. Si tú no tomas en cuenta esas señales, pues a los 6 meses aparece la enfermedad y han hecho estudios alrededor de esto. Entonces, así como nuestro cuerpo nos da señales y es sabio, y a veces, pues gracias a Dios, los temas vitales no están a cargo nuestro conscientemente, porque estaríamos en la olla, Sí, no estaríamos. no estaríamos. eh, Esto también, nuestras empresas, nuestros proyectos, nuestra vida, nuestra familia, nuestras relaciones, son la extensión y la proyección de lo que somos como personas. Totalmente. Entonces, ahí la invitación también a pensar, ¿cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu proyecto? ¿Cómo está tu empresa? ¿Cómo está tu familia? Porque si son la extensión, y lo que tú dices, somos espejo un poco de lo que vemos, pues ahí tenemos una información valiosa, más que para juzgar y para darnos palo, tenemos una información valiosa de cuál es el proceso interno que tengo que hacer Claro. para finalmente ver en la realidad lo que está pasando y cómo lo podemos transformar. Ujú. Entonces, ¿cómo ves esa conexión, tanto en lo personal como en
las comunidades y el territorio desde este punto de vista de seguir ese ciclo, de las alertas, de, bueno, de todo esto que hemos venido hablando. Pues hay una palabra que tú mencionaste ahorita que viene muy cargada de muchas creencias, que es la espiritualidad. Y usualmente, bueno, eso también ya ha venido cambiando gracias justamente a todos estos procesos que han tenido las personas, tanto en su individualidad como a nivel colectivo, de darle un giro a esa palabra espiritualidad para entender que no es solamente o que no está ligada necesariamente a la religión y que la espiritualidad hace parte de esa esencia en sí misma que tenemos como parte de algo más grande, de lo cual somos parte, que somos naturaleza, y que en esa naturaleza hay unos ciclos que tú bien mencionabas que hay que, no obligatoriamente, pero que si respetáramos en esa forma, pues probablemente la vida y lo que estamos viendo a nivel planetario sería distinto. Entonces, partiendo de esa base, creo yo que la espiritualidad y esas formas que vemos externas se ven reflejadas al final en cómo nosotros estamos dialogando con nosotros mismos y esos momentos previos que tú mencionabas, que es muy interesante, saber que en 6 meses antes te están avisando, o sea, no te está llegando la enfermedad de un sopetón, te están dando lo que uno llamaría un Pistas, poco en gestión de pistas, riesgo, alertas tempranas, alertas ¿verdad? tempranas, tal cual. En donde te están como llamando a poner atención. Y ahí entra algo que es súper importante para poder entrar en ese ciclo de forma sincrónica y es autoobservar y autoescuchar. Porque yo esto es una práctica que invito a muchas personas a hacer y es a poner las manos en el corazón y a sentir el corazón. Y cuando uno siente el corazón, probablemente también escucha cómo late. Y eso está pasando en todo el organismo. Si uno pusiera cada órgano, cada parte, tiene un sonido, tiene una forma, tiene una expresión, que si logramos escuchar de manera presente, pues probablemente no entraríamos en estados de crisis que llamamos enfermedad, ¿cierto? O momentos de caos. Entonces, eso llevado a la parte externa tiene que ver justamente con la escucha activa, porque hay una frase que se ha popularizado mucho que dice que las personas no hablamos con relación a lo que pensamos, sino para responder lo que los otros nos están diciendo. Es como que si yo estoy pensando en lo que yo quiero decir sin escuchar a mi interlocutor, pues probablemente ahí no va a haber una forma de comunicación que permita orgánicamente llevar un ciclo apropiado. Y eso me lleva mucho a lo que mencionaba ahorita del ejemplo del ordeño, ¿sí? Muchas veces se exige que una persona cumpla un horario porque es que es a la hora que tiene que estar acá porque a esta hora empezamos la actividad. Y, perdón, y si la persona tiene que ordeñar en este caso, no va a poder llegar a esa hora. O lo pongo en el caso de las personas que son madres o padres, cabeza de familia, si tiene que atender a Primero a su sus hijo, hijos, a llevarlos al colegio. pues no va a llegar aquí puntual, a no ser que tenga que hacer otras cosas que le van a sacar de su tranquilidad, ¿sí? Que tal vez desde algún punto se espera que esos espacios den unos espacios de bienestar y de crecimiento, pero que se tiene que conciliar y entender el contexto del lugar. Y ahí me gusta mucho el paralelismo que estabas haciendo, donde yo es una práctica que tengo también antes de despertar, cierro los ojos y me pongo a escuchar y a sentir el corazón todas las mañanas antes de levantarme. Pero si lo vemos como un organismo vivo también, eh, el proyecto o la empresa, hay un cerebro en este caso que está mandando la energía y está diciendo, listo, se hace esto, se hace esto. Hay otras cosas que se hacen en automático, pero para que todo eso funcione, pues tienen que estar alineados y hay un orden en el cual hacerlo. Total. Y cada persona y cada proyecto tiene su propio orden. Ujú. Ejemplo,
Si yo me como algo, pues te entra en todo el proceso digestivo y va a tener que primero pasar y llegar al estómago y luego sí para que sea, digamos, absorbido en los intestinos. Es lo mismo en un proceso que es lo que vivimos literal también en mesetas de necesito tener un orden en las cosas, saber los contextos de cada uno y ver cómo nos alineamos en los contextos que cada uno tiene. Y eso hace parte de esa escucha activa de la que hablabas, porque si esa escucha no existe inicialmente, pues no sean Y ahí quiero los... complementar algo que tú bien lo dices en términos de la escucha activa, y es no solamente escuchar nuestro cuerpo como primer territorio, sino escuchar al territorio y los que lo habitan. Entonces, una práctica que de hace muchos años llevo haciendo para todos los proyectos específicamente es ir a pedir permiso, ¿sí? Y entonces, hace un momento que hablábamos del tema, ponía yo el ejemplo, si yo quiero llegar al último piso, pero sin entrar por la puerta. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para llegar al último piso sin entrar por la puerta? Tengo que trepar o tengo que hacer incluso eh, tomar acciones que pueden ir en contravía de mi vida misma, ¿no? Para llegar a ese propósito. Y eso es lo que a veces no se entiende cuando se plantean cronogramas o se plantean proyectos desde el escritorio sin conocer la realidad de un territorio y sin ir a pedir permiso a ese territorio. Y esta práctica de pedir permiso está muy ligada a lo que se conoce como los pagamentos o las ofrendas, y es justamente ir a tocar la puerta, ¿cierto? Y decir, Tintún, aquí estoy y vengo a hacer esto, ¿será que puedo? Porque yo puedo tener muy buena intención si quiero, pero si no hay ese permiso, si no hay esa apertura del territorio, probablemente lo que voy a causar, uno, es más daño al mismo espacio que quiero, entre comillas, salvar o cuidar, y dos, y no menos importante, me estoy haciendo daño a mí mismo. ¿Cómo logramos esa acción sin daño? Correcto, que se habla tanto en los proyectos de cooperación y demás. Y yo Total. siento que tiene mucho que ver con esa forma en la que se estructuran los proyectos, en donde, no sé ahorita, en la actualidad, pero lo que yo he visto históricamente es que al territorio como tal no se le pide permiso. Y por ende, los proyectos fracasan, terminan siendo elefantes blancos, termina siendo una plata que no se ve prosperar porque las comunidades no la sienten propia, porque pasan innumerables situaciones. Y en esas situaciones, creo que parte del ejercicio que nosotros logramos consolidar con Plastipaz fue eso de ir a pedir permiso a esas montañas en el otro lado del Sumapaz a decir, bueno, estamos aquí, venimos a hacer esto y queremos, visualizamos esto otro, y acá estamos con la comunidad, porque no fui yo allá a decir como, bueno, sí, no es que yo sola quiero ir, no, justamente es esa sincronía de esas otras células que conformábamos en ese momento ya un órgano, ¿cierto? Y ese órgano va y dice como, quiero hacer esto. Y en esa medida de sincronizar esa energía y de estar alineados, como tú misma lo decías ahora hace un momento, podemos, no digo que las cosas nos salgan perfectas, pero sí disminuir en gran medida el nivel de fracaso que pueden tener los proyectos. Yo ahí quisiera tratar algo y es, a mí me parece súper bonito ese proceso que yo de hecho yo lo aprendí contigo, yo no conocía el tema de las ofrendas, del pagamento, bueno, tal vez lo hice mucho antes con un tema personal, pero nunca lo vi, digamos, como a nivel proyecto y esa cultura, digamos, ancestral que se ha perdido precisamente por estar dentro de procesos corporativos, de que en ese acelere del tiempo se nos olvida ese tipo de cosas. Cuando llegas a una casa, pues timbras, ¿no? No vas entrando de una y es eso. Y a eso voy también en tema que los indígenas y la ancestralidad y los territorios es cómo me relaciono yo con la madre, que es la tierra, que es un organismo vivo también. Nosotros somos como sus células dentro de. Entonces también me parece tan valioso porque todos estamos haciendo conciencia de que somos parte de algo mucho más grande que nos sostiene Ujú, y que en la medida en la que nos alineamos conscientemente a eso, pues tenemos unos resultados diferentes y tenemos una salud diferente. Y ahí yo también quiero entrar en el tema de salud propia, porque yo quiero contarles, o sea, este proyecto fue por primera vez en mi vida
eh, que yo decía, pero ¿qué es lo que me está pasando? O sea, fue tanta intensidad, con tanto corazón igual, pero fue tanta intensidad y fue tanto estrés y que yo decía, ¿qué me está pasando en mi cuerpo? Es la primera vez que yo sufrí lo que realmente conocemos como un burnout. Es decir, estamos tan quemados de hacer, hacer, hacer y estar, aunque estamos muy conscientes de lo que estábamos haciendo, pero le estábamos sobreexigiendo al cuerpo más de lo que el cuerpo podía dar. Y allá quiero ir para ese estadio que es ya un poco la parte más sostenible y de conexión al planeta. ¿Hasta qué punto nosotros realmente en la vida estamos siendo extractivistas en ese sentido? Estamos exigiendo más de lo que el cuerpo puede regenerar, más de lo que la tierra puede regenerar, más de lo que el proyecto puede dar. ¿Cómo ves esa relación ahí? Es bien interesante esto que planteas porque volviendo a lo que conversábamos del sistema nervioso, el sistema en sí mismo sabe que todas sus partes están, lo tiene clarísimo porque no hay ninguna célula que se escape a esa conectividad que tiene el sistema nervioso. Por ende, Como nosotros tampoco nos escapamos en esa conexión con el planeta y que tal vez todos no son conscientes de ello. correcto. Y lo que hemos hecho a través de los químicos y la farmacéutica es desconectar esos elementos que nos permiten esa sensibilidad. Por eso hablamos también de una desconexión con el planeta, porque al final el dolor es tan profundo de la madre y de nosotros que las personas cuando van al médico dicen, deme algo, pero yo no quiero sentir esto. Entonces, o deme el analgésico más fuerte o lo que sea para dejar de sentir. Y aunque eso pase, o sea, aunque me den el analgésico y yo deje de sentir ese dolor, no significa que el dolor deje de estar. Bajo esa capa de no dolor que simplemente, ¿qué es lo que hace un analgésico? Hace que el neurotransmisor no Se suprima. se suprima. Ajá. Entonces, no es que el problema no esté, no es que el dolor no esté, es que yo físicamente no lo estoy sintiendo, pero mi cuerpo sí. La memoria del La- cuerpo, eso que tú decías que al final démonos cuenta, no todo está conectado, así es. Entonces, yo puedo poner, voy a poner acá el caso, yo puedo decir, yo quiero topar esta ventana y me voy a poner acá una cortina, pero eso no significa que la ventana deje de existir, ¿sí? Entonces, ocurre lo mismo con todos estos procesos, tanto individuales como colectivos, que en la medida que nosotros reconocemos que esas formas existen, y que esos ciclos existen, podemos darle mayor valor a la información que nos está llegando y probablemente hubiésemos tenido en ese momento, antes de esa etapa de crisis tuya de salud, momentos de parar para decir como, es que espere que es que acá está pasando algo conmigo. Pero como entonces el objetivo es más grande y hay que cumplir y no sé qué, y el cronograma, entonces nos metemos en esa avalancha para de alguna manera suprimir eso que está pasando y que Dejamos de sigue pasando escuchar y y dejamos dejamos de de escuchar. estar conscientes. Correcto. Entonces, ya cuando el cuerpo se revela del todo, como fue cuando ya tuve literal, yo recuerdo verte doblada el dolor y no sentir la impotencia porque aparte no puedo hacer nada, ¿sí? ¿Y qué necesita el cuerpo para poder volver a su estado, digamos que neutro o Natural, natural? que es la salud, Es darle el espacio para que descanse, para que se recupere. para lo que sea que necesite. Y creo que ahí, si lo conectamos también con los temas de procesos empresariales, procesos de proyectos o temas en territorio, eso también es fundamental. A veces tenemos una meta y tenemos que sí o sí llegar allá o sí llegar a ese indicador, sí o sí llegar, pero no nos damos cuenta el proceso que tiene que ocurrir para que eso suceda. Y Y el a veces precio el precio. que estamos Y pagando. que necesitamos también hacer altos en el camino Ujú. para saber si estamos yendo por la vía que es, porque hablábamos también de algo que me parece muy importante y es el tomar acción consciente y el tomar acción que sea sostenible,
quiere decir que también me estoy escuchando y estoy siendo honesto, porque puedo tener unos resultados excelentes. Nosotros tuvimos unos resultados maravillosos allá, pero ¿a costa de qué? A costa de mi salud, a costa de tu salud, del estrés, de todo el tema. Entonces, realmente fue un buen resultado si lo vemos desde la integralidad. Si nosotros hubiéramos aprendido esto mucho antes en ese proceso, probablemente hoy el tema sería diferente. Sin embargo, digamos que reconociendo esto que dices, que bien es cierto, nos llevó a unos límites que nosotros mismos ni conocíamos, ¿no? O sea, como que todo fue tan nuevo y Sí, tan exploratorio y tan mágico a la vez, porque lo más necesario. yo creo que la palabra que venía era justo esta, la necesidad de haberlo experimentado como lo vivimos, para poder darnos cuenta que habían unos límites que necesitábamos respetar con nosotros mismos, con nosotras mismas y con las personas que estaban allá. Entonces, esto que tú dices tiene una cosa muy, muy, muy profunda y es cómo nos estamos escuchando y desde dónde nos estamos escuchando. Porque claro, hay múltiples voces en la cabeza, ¿cierto? Que te están diciendo, pero es que si usted para, entonces está fracasando, pero es que si usted para, no lo está haciendo bien, pero es que si usted para, es un perezoso, pero parar a veces resulta siendo lo más óptimo para el proceso para no llegar al burnout, porque si no, literal nos quemamos y las células se queman. O sea, es que es no solo en la metáfora de Es, quemar, sino en la sí, en la literalidad. literalidad, es Ujú. verdad. Entonces, creo que parte del ejercicio del aprendizaje y de agradecer todo esto que vivimos fue entender que esos ciclos había que seguirlos procesando dentro y entendiendo que cada ciclo, cada momento nos estaba o nos envía permanentemente un mensaje y que necesitamos tener esa capacidad de estar aquí ahora para comprender esa señal. Y de ahí viene otra pregunta que me gusta acá y dice, ¿qué parte de nuestra propia forma de trabajar, la de hoy, Ujú. todavía opera desde esa lógica extractiva? ¿Dónde estamos pidiendo más de lo que el sistema, tanto interno como externo, puede sostener? Les dejo también esa pregunta, pero vamos al Vita. Hoy, Hoy, pues yo siento que hay una presión constante de crecer. Y hace unos días que mencionabas tú, cumplimos 22 años. Una de las apuestas que la gente cree que debe tener y que por lo menos a mí me enseñaron era que a medida que tú vas creciendo debes tener más reconocimiento, más dinero, más posicionamiento, más cosas que puedas demostrar hacia afuera eh, para justamente decir, es que son 22 años, o sea, sí. Y resulta que para mí ha sido un desaprender eso porque cuando me metí de cierta forma en esa película, hace un año, año y medio, que tú conoces también un poco todo este tránsito que ha tenido Treola, fue estrellarme con la realidad que nos está mostrando el mundo, justamente de que el extractivismo agota, eh, genera mucho dolor y genera malestar en lugar de bienestar, ¿sí? Entonces, a hoy, si lo traslado a este momento, yo creo que esa presión es la que hace todavía que exista ese automático del modelo extractivista, como de hay que vender, hay que tener más proyectos, hay que hacer, ¿sí? Sin embargo, creo que en el proceso justo de estos años últimos de este tránsito que ha tenido tanto Trébola como mi persona, he ido como acallando un poco esas voces. Y no porque no debamos crecer y no debamos hacer, sino porque la forma en la que se venía haciendo justamente es depredadora, es como a costa de lo que de lo sea, que sea, de ¿sí? quien sea, De que, incluso de mí mismo, que es lo que es primero, ¿sí? Que absurdo. es absurdo. Entonces, siento yo que el proceso que aún persiste del extractivismo en mí y en lo que hacemos es tratar de sostener un modelo que ya no es sostenible. Y ese modelo es de tiene que conseguir plata, porque ¿de qué va a vivir? Del aire.
Sí. ¿Cómo va a pagar Entonces, las facturas del mes? sí, y entonces ahí vienen unas revelaciones, porque en lo que llevamos corrido del año pasado, gran parte y el número de proyectos ha disminuido y la forma en la que hemos venido haciendo las cosas ha cambiado, porque no está en pro de la plata en sí, aunque nunca lo hemos hecho Por plata. pensando por el dinero, pero sí es una presión constante, pero esa presión, como te digo, ha disminuido en la medida que yo digo, bueno, ¿cómo estoy yo? Si yo estuviera metida en esa otra película, ¿cómo estaría? Y mi salud hoy me refleja que sí, efectivamente hay que seguir buscando oportunidades, hay que seguir buscando contratos y todo, pero desde lo que genere tranquilidad. Entonces, yo se lo ponía en ejemplo a algunas de las personas del equipo base y es, si la convocatoria es muy buena, pero me toca comer de la que sabemos 3 días, no dormir, no comer y no sé qué por cumplir, no es la convocatoria en la que yo quiero estar. No es el proceso en el que ella quiere estar. Yo me pregunto algo y es que esto me viene rondando mucho durante estos últimos meses, yo creo que hasta años, y es qué bueno ver este cambio de conciencia de hasta dónde me permito y no me permito, de qué es lo que realmente quiero y de cómo esto a la final empieza a ser una atracción también en el ámbito corporativo y Total. empieza uno a diferenciarse entre qué sí estoy dispuesto a hacer y qué no estoy dispuesto a hacer. Y si tú lo ves incluso también en la naturaleza nada es forzado, en la naturaleza nada es con, con el estrés y ese esfuerzo, es un ciclo natural, claro. Hay procesos que son dolorosos porque pues crecer en alguna forma es doloroso, pero no tiene que venir con el sufrimiento, con ese estrés de la plata, con ese estrés. Entonces ahí yo me pregunto si ese cambio de conciencia, de tener más tiempo para nosotros mismos, de tener más conciencia a la hora de tomar acciones que realmente estén alineadas con lo que queremos realmente. Ujú. Porque digamos, ¿para qué una persona quiere tener un trabajo bueno, buena paga? A la final es para tener una buena calidad de vida. ¿Y qué es una buena calidad de vida? Es que creo que todo se ha tergiversado un poco en ese acelere, en ese hacer más, querer más, comprar más, que es lo que tú dices, como que estamos viendo que no es sostenible ese modelo. No. Y mira que hay algo que es importante, todo lo que hemos dicho, pero lo último que mencionas, el eslogan de mejorar la calidad de vida, nos han instaurado esa creencia y bueno, vamos a hablar que las creencias son como software, ¿no? O sea, al final, ¿qué tanto software de este me funciona hoy? Porque puede que en algún momento, en otras Funcionó circunstancias, me funcionó porque era lo que necesitaba, pero hoy el software de la calidad de vida creo que lo podríamos reevaluar en función de crecer o decrecer, porque la calidad de vida nos la han vendido como un modelo de desarrollo de tener más, de adquirir más, de tener la posibilidad de consumir más, pero no lo contrario. Y entonces yo me he puesto en la tarea además porque he tenido que trastear muchas veces de decir como en la medida en que tengo más, es más engorroso porque tengo que empacar más y porque tengo que estar pendiente de más cosas y porque entonces al final tú ves todas esas cosas que tienes y dices, yo puedo vivir sin esto, sin esto, sin cómo esto, puedo sin tener esto, sin menos esto. cargas. Exacto. Entonces creo que la calidad de vida para mí hoy está replanteándose en virtud de crecer y dejar de consumir. Ok, me gusta, aunque yo soy un poquito del otro lado y bueno, no porque sea desde el consumismo, sino porque siempre me gusta darle como el giro a los temas y es porque no lo pienso desde una escasez, porque la naturaleza siempre es abundante. Ujú, ujú. Claro, es bueno ser minimalista y tener menos, pero ¿qué tal si empezamos a pensar a tener más, pero de lo que sí queremos? Entonces, tener más tranquilidad, Total. tener más tiempo, tener más momentos de amigos, de naturaleza, tener más, o sea, de Claro, que sí quiero tener más, pero to- ese más no es tanto material, ¿sí ves? exacto. Es que Es mira que ese más, es el punto clave, porque yo el de crecimiento del que hablo y de ese
dejar de consumir, hablo es justamente de las cosas densas que cargan, que es la materia. Porque al final, si yo tengo que preocuparme más por lo que tengo que por el tiempo que puedo compartir con mi familia, con mis seres queridos, pues la balanza ahí está ligeramente, pues, en desequilibrio, Torcida, ¿no? torcida. Desequilibrio. Entonces, creo que el punto del decrecimiento tiene que ver hacia ese consumo materialista que nos han vendido, de tener el último celular, el último carro, la última casa, ¿sí me explico? O sea, como de ese acaparar cosas para sentir que en ese acaparar o tener es donde está esa calidad de vida, O el valor, ¿sí? sí, Y resulta que esto que tú mencionaste, que todos son intangibles, al contrario, necesitan menos peso, necesitan menos carga, ¿sí? Entonces, las dos cosas que al final están conectadas, el totalmente. decrecimiento con el crecimiento, tienen un balance, ¿sí? Y el minimalismo, para los que les funciona, está bien. Yo todavía no he podido llegar allá, ¿sí? Yo Porque les cuento porque mi amiga llevaba una maleta cuando íbamos a Mesetas y ella era como, ¿cómo se llama ese gatico? Félix Que el es, gato. no, 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 un gatico que sacaba cosas de la maleta y era como, es un gatico creo que como japonés o algo así. Bueno, el todo era que esta mujer La casa. necesito, no me duele, te lo tengo. Y empezaba a sacar cosas. ¿Quieren algo de comer? Y te lo tengo. O sea, era la maleta, pero esa maleta venía pensada como para un batallón. O sea, eso me pareció muy bonito por el tema de la generosidad de pensar en los demás, de qué cargo tanto para los demás. Pero fíjate que eso también Implicó una carga extra para implicó mí. una carga extra para ti y eso también era de cómo estabas tú siendo en ese entonces y de cómo eres tú ahora, porque sé también que hasta la forma en la que empacas maleta es diferente. Entonces, como todos esos procesos nos transforman. Y bueno, aquí para ya ir cerrando, quiero que le dejemos el ecorreto de esta semana, pensando precisamente en ese de crecer en esto y crecer en lo otro. ¿Qué crees que le podría funcionar a las personas para que puedan empezar a tomar acciones más sostenibles? ¿Qué necesitamos hacer para empezar a tomar acciones más sostenibles? Bueno, eso como todo sistema es un conjunto de elementos, ¿no? Sin embargo, creo que para lo que nos acoge hoy y la realidad que estamos viviendo, el proceso de aquietarnos es fundamental para poder tener la capacidad de pensar y sentir con mayor claridad. Y hablábamos un poco también previo, pues como a ciertas herramientas o ciertos elementos que nos puedan apoyar en eso, porque a veces queremos llegar, pero no sabemos el cómo, ¿no? Entonces yo quiero venir a Chía, pero ¿qué hago? Me vengo en Uber, me vengo en taxi, me vengo en flota. Entonces, siempre desde que haya el propósito, pues irán apareciendo los caminos. Yo quiero, pues, permitirme con el permiso tuyo de recomendar un libro que para mí ha sido estratégico a nivel personal y a nivel colectivo para no solamente entender mis propias dinámicas y ciclos, sino lograr tener como ese factor común con otros, y es el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Maravilloso. Por favor, se lo tienen que leer. Además que es cortico y es fantástico. Y es prácticamente una guía en tiempo real de lo que tú puedes hacer para Es poner en estar práctica. y estar bien contigo sin intentar cambiar el otro. Porque es que creo que ahí, y yo también he pasado por eso en varios momentos, de intentar o salvar o cambiar o sí, o sea, como que yo necesito que eso ya no sea verde sino azul. Si su naturaleza es ser verde y no azul, este sistema no va a poder controlar ese otro sistema. A no ser que ese otro sistema, por conciencia propia, pues Quiero hacerlo. o pueda hacerlo, porque a veces las condiciones también No son no las más solo, y favorables. no solo se basan en el querer, sino también en el contexto en el que estoy. Entonces, creo que ese libro nos permite unos elementos muy concretos y como dices tú, muy cortitos, porque no es el manuscrito de los 1000 tomos, ¿no? Es un libro muy corto que tiene un valor muy, muy alto para entender
cómo las diferentes dimensiones del ser podemos coexistir, no solo con otros seres humanos, sino con otros seres no humanos y con en general todo lo que existe en este planeta. Bueno, tarea, el libro, son 4 acuerdos muy maravillosos, muy sencillos. Eh, yo también, y ahí lo hablábamos, a mí me gusta mucho escribir y siento que es un proceso bastante práctico que te permite descargar lo que llevas en la mente para que para que puedas tener mayor claridad y tranquilidad a la hora de pasar a la acción. Porque cuando tenemos muchas cosas en la cabeza y sentimos que tenemos que hacer, además que yo me acuerdo que yo era de las que hacía listas infinitas. Por dos. O sea, Creo que es somos más, varios. tengo una aplicación que ahora la aprendí a usar de manera diferente porque era de las que sacaba la lista de esto, la lista de esto, la lista de esto, y entonces cada grupo tenía como 8 Sublistas. cosas, sublistas. Y claro, en medio de mí, a mí que me gusta ser súper estructurada y organizada en esas cosas, un poquito de ahí, claro, la sensación de dopamina del check me encanta y eso nada que hacer. Pero no se trata de llenarse de tareas y de llenarse de listas, sino de aprender a través de la escritura, poder vaciar, es decir, si yo tengo muchas cosas de lo que necesito hacer en la cabeza, cuando yo las escribo o las paso a un lugar, estoy ayudando a mi cabeza a que se Descansar. limpie y se descanse de eso. Ujú, Y ya no esté pensando constantemente más porque eso consume energía. ujú. Pero además, dentro de esas listas, uno de verdad puede decir, ¿qué es lo que de verdad estoy en condición de hacer de acuerdo a mi energía y a mi tiempo? Total. Y yo he empezado a hacer algo diferente que me ha funcionado mucho y es, ya no lo hago en términos de la lista, sino de lo que quiero lograr en ese tiempo. Entonces digo, si hoy, por ejemplo, hoy qué quería lograr, el check del podcast. Ujú. Eh, y son una o dos cosas simplemente en el día de un logro que quiero tener y me lo digo de manera fácil y sencilla. Entonces, claro, sí, está la lista de los pendientes, de los urgentes, de lo que, pero voy tomando por pequeños puntos lo que realmente puedo hacer hoy y que te ancla un poco más al presente, porque cuando hacemos esas listas demasiado largas, no solamente nos llena de estrés porque el tiempo no alcanza y entonces uno tiene que pasar de una tarea a otra rápido porque entonces no va a alcanzar a hacer todo lo que dije que voy a hacer y entonces es un estrés y no puedo tomar acción consciente. Claro, tengo que tener una acción sostenible y esa acción sostenible también es qué cantidad de cosas puedo hacer en el día. Y esas cosas que estoy haciendo en el día, si realmente me van a acercar Están en a función. eso que mi alma quiere, a cómo quiero estar en el futuro. Eso a mí me ha funcionado, entonces les dejo ese correto para que lo puedan desarrollar. Y quiero complementar algo que tú dices de las listas y escribir, que está asociado a la autoobservación, que hablábamos hace un momento. Y es que como el cerebro es de hábitos, ¿no? Entonces, en la medida que yo me habitúo a autoobservarme, pues es más fácil detectar como todos estos síntomas o estas alertas o esta información que va llegando, pero muchas veces no tenemos esa capacidad como en el automático todavía. Entonces, escribir es una muy buena estrategia para darnos cuenta qué es todo eso que está ahí en la cabeza, ¿sí? Porque a veces ni somos conscientes de qué tanta información hay ahí y al bajarla al papel es como, wow, o sea, yo estoy pensando que voy a hacer 50 cosas, ¿cierto? Pero la realidad es que no puedo hacer 50, sino puedo hacer dos. Y ahí va algo que tú mencionabas anteriormente de la honestidad, de qué tan honesto soy realmente conmigo y con mis recursos, mi recurso tiempo. Entonces, Y mi recurso energía, energía. porque no todos los días estamos con la misma No. energía. Ujú. Hay días que yo digo, wow, ¿a qué horas hice todas estas cosas que ni siquiera se me pasó por la cabeza? Y otros días en que Y no se, da uno pie con bola. sí. Sí. Alvita, qué gusto tenerte acá, qué buena charla, qué rico poder compartir estas experiencias para que puedan ser de utilidad también para más personas. ¿Qué le dirías ya para finalizar a esta audiencia tan bonita que tenemos hoy? Bueno, pues
Tantas cosas. ¿O quiere que le saque otra de mis super preguntas? No, más que, porque que es que con esa sola pregunta ya tengo para otro podcast. No, mira, yo creo y agradeciendo nuevamente, Pau, el espacio y a las personas que nos puedan llegar a ver, creo que el mayor valor o la mayor fortaleza que podemos tener es ser conscientes de nuestro cuerpo y nuestro organismo como primer territorio. Y creo que una invitación que yo haría y que hago en este momento es a que podamos respirar mejor, a que podamos llevar más conciencia de ese ciclo que es la respiración, de la inhalación y la exhalación, para poder no entrar en estados meditativos a lo Dalai Lama, ¿no? Pero sí tener la posibilidad de estar más tranquilos y de poder con tranquilidad compartir eso que somos y eso que queremos darle al mundo. Entonces, que todos ojalá podamos tener esa posibilidad de transformarnos a partir de esa autoobservación y de ese autoencuentro que nos permite la respiración. Muchas gracias. A todos los que nos están viendo, mil y mil gracias de verdad por quedarse hasta el final, por acompañarnos, por las risas compartidas. Eh, Quiero que este espacio sea cada vez más ameno, más íntimo, que se lleven de verdad, no solamente, como le decía Albita hace un rato, inspiración, sino quiero que se vayan con cuestionamientos reales, con prácticas simples, pero que puedan aterrizar en cada una de sus vidas y que recuerden que así como somos el cuerpo, así también es el planeta. Y que si se llevan esos pequeños insights, para mí ya es un check Súper chic. enorme. Quiero irme con esta frase para que les quede rondando en la cabeza y es, no puedes construir un mundo más sostenible desde un cuerpo que no sabe descansar. Así que empieza ahí. Y lo digo porque en ese punto, en ese momento, cuando estábamos, me llevó a eso, al burnout, que no saber descansar y creer que el descanso era como esa culpa, no, tengo que estar haciendo algo, toda esa acción. Pero quiero que entiendas que la acción sostenible, la acción alineada, no solamente es hacer y hacer y hacer, también es pausar, también es ir hacia adentro, también es autoobservarse. Y esos momentos son los más importantes para tener salud, que es nuestro estado natural. Y cuando hacemos eso, realmente empezamos, como tú decías muy bien, a sentirnos internamente. Así como podemos ver afuera, yo le decía a mi hijo el otro día que nota que pudiéramos ver hacia adentro los órganos. Y yo siento que sí podemos a través de esa autoobservación y podemos prevenir muchas cosas y no llegar hasta esos límites. Y mi propósito con este podcast es un poco eso, compartir estas experiencias para que tú desde el lugar en el que estás puedas decir, wow, esto me llegó, voy a probarlo. No me creas, pruébalo, Experimentalo. experimentalo y mira cómo cambia tu vida, así como nos cambió a nosotros la vida y el proyecto. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas Exacto. gracias. Chao. Gracias, Vale. Albita. Gracias, gracias a ti. Qué lindo. Ay, qué risa.